Kasparov nos enseña, gran golpe táctico. El año concluyó con la Espartaquiada de Azerbaiyán, que se diferenciaba poco de la Espartaquiada de la ciudad. Los equipos estaban formados en gran medida por los mismos jugadores de Bakú. Simplemente estas competiciones eran organizadas por diferentes comités deportivos, ciudad y república. Jugué nuevamente en el tablero 2 para el Palacio de los Pioneros y comencé con 4,5 de 5, comenzando con un juego divertido que abundaba en golpes tácticos mutuos y errores. Este encuentro comenzó con los movimientos E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, F4. Después de la jugada alfil G5, Pravorovsky nos mostró la variante E6, dama D2, A6, enroque, alfil D7, F4, H6, alfil H4, caballo por E4, que empleé contra Polonsky en Kiev 1974. Continuando con F4, sigue alfil D7, caballo B3. Sarkisov no era muy bueno en teoría y volvió a jugar la apertura sin pretensiones. G6. En ese momento fiancheté a mi alfil a la menor oportunidad. Alfil D3. Alfil E2, alfil G7, alfil E3, seguido de enroque, era más decidido que el desarrollo alfil D3, a lo que respondí con alfil G7, enroque, rey H1, A6, A4, caballo A5. Juego emprendedor. Ya tenía un buen conocimiento de las diversas maniobras sicilianas de las negras, quienes se enfrentaron ahora al cambio caballo por A5, dama por A5, dama E1. Alfil D2 es respondido con dama C5. Tras dama E1, continué con B5. Este fuerte ataque confundió a mi oponente y pensó que había pasado por alto una combinación típica. Caballo D5, dama por E1, caballo por E7, que es un error. Aunque parezca extraño, el error decisivo. En el caso de torre por E1, B por A4, caballo por E7, jaque, rey H8, caballo D5, caballo por D5, E por D5 y torre de F a E8, las negras simplemente habrían tenido mejores oportunidades. Tras la captura caballo por E7, rey H8, torre por E1 y torre de F a E8. Un error en la respuesta. Después de torre de A E8, A por B5, A por B5, caballo por G6 jaque, F por G6, torre A6 y torre E6, las blancas no habrían tenido suficiente compensación por la pieza, cuya relación es de 2 peones por un caballo. Después de este error, mi adversario respondió con A por B5, torre por E7 y torre por A6. Y esta ya es una posición de doble filo. Torre por A6. En lugar de esa captura, torre de A E8 era correcta, con perspectivas favorables para las negras. Después de este cambio, siguió lógicamente B por A6, alfil C6,
E5, caballo D5, alfil D2, D por E5 y C4. Ahora las blancas pierden su ventaja, que habrían retenido tras la continuación F por E5. Después de todo, tiene 3 peones pasados conectados y nuevamente se encuentra al borde de la derrota. C4, caballo C7. El peón de A6 está bajo ataque y también los alfiles de la columna D están colgados. B4. La respuesta alfil F1 era más resistente que el error cometido con B4. Caballo por A6. En lugar de esta captura, la respuesta torre D7 habría ganado, pero vi un golpe combinativo que era posible en 3 movimientos y no pude evitar capturar el peón de A6. Rápidamente calculé una variante y rápidamente la recité con caballo por A6. B5, caballo C5. Y aquí también torre D7 era lo correcto. Caballo C5 fue respondido con alfil B4. Pasando por alto el excelente recurso siguiente, que es o era B por C6, caballo por D3 y torre B1 con iguales posibilidades para ambos bandos. Después de alfil B4 respondí con caballo por D3, alfil por E7, alfil por G2 jaque, rey por G2, caballo por E1 jaque y rey F1. Lo mejor hubiera sido llevar el rey a G3 y la posición no es muy clara. Tras rey F1, caballo F3, B6, caballo D4, F5. El inmediato avance del peón a B7, caballo C6, alfil D6 es más fuerte, pero después de E4, B8 igual a dama, caballo por B8, alfil por B8, rey G8, C5 y rey F8, las negras tienen un final ganado. Su rey logra detener al peón pasado de C, ubicándose en esta casilla y sin ningún problema. O de lo contrario, por la vía E8 a C6. Después de este error F5, la partida finalizó de la siguiente forma. G por F5, B7, caballo C6. El caballo llega a tiempo a detener este peón, alfil D6, E4, B8 igual a dama jaque, caballo por B8, alfil por B8, alfil D4, alfil D6, rey G7, C5, rey F6, C6 y rey E6, alfil F4, F6, alfil B8, alfil E5 y aquí mi adversario abandonó. Una lucha muy interesante, colmada de errores, dudosas jugadas por ambos bandos, que finalmente me favorecieron a mí. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!